Muy bien. Continuando con el curso, ahora vamos a hablar acerca de lo que es el API. Bueno, primero que todo vamos a ver lo que es un formato JSON. ¿Ok? Un JSON es un formato de texto usado para almacenar y transmitir datos de una forma estructurada. Es fácil de leer para los humanos y sencillo de interpretar para las computadoras. En JSON los datos se organizan en pares, clave y valor, rodeados por llaves. Aquí tenemos un ejemplo. Okay. Primero, como podemos ver acá, tenemos lo que es la clave y el valor y están rodeados por llaves. Okay. Entonces, básicamente, la clave viene a ser como una variable y el valor va a ser el valor que contiene la variable. Por ejemplo, tenemos la variable cédula y su valor va a ser 01. Tenemos la variable nombre y su valor va a ser Carlos. Y tenemos la variable teléfono y este va a ser su valor. ¿Okay? En el formato JSON decimos que es la clave y el valor. Ahora este formato de texto es utilizado para transmitir esta información de un cliente hacia un servidor. Veamos por acá un ejemplo. Nosotros tenemos un cliente por acá y cuando hablamos de un cliente puede ser una aplicación hecha por nosotros. Ahora esa aplicación no importa que esté hecha en Java, en Android Studio, en C#, eso no importa. Lo que importa es que en esta aplicación nosotros vamos a crear un JSON. ¿Okay? Por ejemplo, en Java, en NetBeans, uno puede crear un JSON. Ese JSON puede ser valores que capturamos en un formulario o valores que queremos usar para consultar algo en el servidor. Con esos valores nosotros hacemos un JSON, como este que vemos acá. Una vez que tenemos el JSON, nosotros lo que vamos a hacer es enviar ese JSON a una URL. En esa URL va a haber un API. Entonces tomamos este JSON, hacemos un JSON en nuestro programa y lo enviamos a una URL. Entonces la enviamos. En esa URL hay un servidor que toma los datos de ese JSON, hace un procesamiento y devuelve otro JSON. Eso es un API. Ahora, un ejemplo de un API que nosotros mandamos un JSON al Banco Central y el Banco Central nos devuelve el precio del dólar. Entonces, nosotros en nuestra aplicación tomamos el JSON que el Banco Central nos envía, lo formateamos, o sea, sacamos los datos de cada uno de los valores y con eso ya lo presentamos en el programa, ahí el precio del dólar. Otro podría ser el registro nacional o el Tribunal Supremo de Elecciones, también tiene un API. Entonces nosotros podemos enviarle un JSON con una cédula al Tribunal Supremo de Elecciones y el Tribunal Supremo de Elecciones con esa cédula nos devuelve un JSON con la información de la persona de esa cédula. O podemos enviarle un JSON, una cédula jurídica y nos devuelve, el registro nacional nos devuelve la información, el nombre y otras características de la empresa a la que le pertenece esa cédula jurídica. Otro podría ser el enviamos un JSON a por ejemplo, el API de Google y él nos devuelve una ubicación de Google Maps.
Ok, ahora, como pueden ver, no importa el lenguaje si en el cliente nosotros esto lo hicimos con Java, con C#, con Node.js, no importa, porque al final nosotros lo que vamos a enviar es un JSON. Por eso es que al API no le importa quién es el cliente que lo está consumiendo. No importa en qué lenguaje fue hecho. No importa. Lo único que al servidor le importa es que nosotros le enviemos un formato de texto estructurado en JSON. ¿Ok? Y viceversa. Al cliente no le importa en qué lenguaje esté desarrollado el API. No le importa porque él al final lo que va a recibir es un JSON. ¿Ok? Cuando el cliente recibe este JSON, tiene que formatearlo para sacar el dato de la cédula, el dato del nombre y el dato del teléfono. Y también sucede lo mismo cuando le enviamos al servidor. ¿Ok? Entonces, básicamente esto es un API. Un API es una URL donde nosotros en esa URL podemos enviar un formato de texto estructurado en JSON. El API toma esa información que le estamos enviando en el JSON, hace algún proceso y nos devuelve como respuesta otro JSON. Al cliente no le importa qué tuvo que hacer el servidor, qué procesamiento tuvo que hacer, si ir a la base de datos, hacer select, qué sé yo. Él no le importa eso, al cliente no le importa. Al cliente solo le interesa que él va a recibir un JSON de respuesta. ¿Okay? Aquí el servidor puede hacer operaciones con base de datos, puede hacer procesamientos. Okay, muy bien. Entonces, como vemos, tenemos el cliente envía una solicitud y el servidor responde con un JSON. ¿Okay? Ahora bien, cuando nosotros enviamos una solicitud desde el cliente hacia el servidor, esa solicitud puede ser de tipo GET, POST, PUT o DELETE. Y puede que el API interactúe con la base de datos y luego el API nos va a devolver un JSON. Y aquí en el cliente pues ya tomamos la información de ese JSON y le damos el uso que necesitemos. Entonces esos son POST, GET, PUT y DELETE. Ahora bien, cuando nosotros usamos un método GET, lo vamos a utilizar cuando lo único que vamos a hacer es obtener información del API. O sea, lo único que vamos a hacer es obtener información, obtener el JSON. El POST lo vamos a usar cuando vamos a enviarle información al API y después vamos a obtener información. ¿Okay? En el GET sí se puede enviar datos, pero los datos se envían por la URL, mientras que por POST podemos enviar un JSON. Podemos enviar un dato en formato JSON y vamos a recibir de respuesta un JSON del API. ¿Ok? Ahora bien, un cliente para un API puede ser este programa que se llama Postman. Postman es un cliente de API REST y lo podemos usar para ver la información que se está enviando y la que se está recibiendo. Ok, entonces veamos un ejemplo acá. Vamos a usar el método GET. Vamos a ver cuál es la URL que vamos a usar. Esta va a ser la URL.
Entonces ponemos la URL acá del API. Ok, esta podría ser la URL de alguna empresa o algún API que hayamos hecho. El get. Aquí le vamos a pasar este dato por get. El dato se pasa poniendo el signo de pregunta hacia abajo, el nombre de la variable y qué valor va a llevar. Ok, cuando hacemos el envío, Postman es como cualquier cliente, como cualquier programa, es como que hubiéramos hecho un programa en Java. Si nosotros hacemos un programa en Java, tenemos que decirle cuál es el método que estamos usando, eso por código, cuál es la URL donde se va a enviar donde se va a hacer la solicitud, y luego hay una instrucción que es enviar. Ok, entonces en Java va a existir una línea de código de enviar. Enviamos y aquí vemos la respuesta que nos da el API y vemos que nos da una respuesta en formato JSON con una estructura JSON. Ok, ahora bien, vean que cuando usamos get aquí en body, perdón, acá este es el valor que estaríamos enviando por la URL. Ok, y este es el valor que va a llevar. Ahora bien, vamos a usar el método post. Como les decía, en el método post nosotros podemos enviar un JSON. Además de enviar un valor por la URL, podemos enviar también un JSON. El JSON nosotros lo vamos a poner acá en el cuerpo del mensaje. Ok, en este ejemplo vamos a enviar este valor. Este es el JSON. Acá lo ponemos en el cuerpo. En este ejemplo lo que le estamos pidiendo es que nos mande el registro con ID 3. Ok, vean que este es el formato JSON, abre llave, cierra llave. Este es, como les decía antes, como decir como el valor de la variable y el valor que ella lleva. Esto es lo que le va a llegar al API. El API luego toma esto, le hace un proceso donde saca el 3, usa ese 3 para hacer un select en la base de datos y jalarme el registro con ID 3, me lo convierte en JSON y me lo devuelve. Ok, vamos a darle la URL. Le damos a enviar y aquí él nos responde con un JSON con el registro con ID 3. Ok. Si esto fuera un sistema que estamos nosotros desarrollando en el cliente, entonces lo que hacemos es que sacamos estos valores y ya los ponemos, por ejemplo, en un formulario para que el usuario los vea.